Buenas, mucho gusto, mi nombre es Alfonso Sánchez Zúñiga, alias o conocido internacionalmente como Bélgica, o el hombre de hielo, porque me quedé encerrado en una bodega de refrigeración. Entonces, esa es mi historia real. Para los que no me conocen, sí, solo en todo Limón o en partes de San José o donde llegue, desde que me conocen me dicen hola don Bélgica o señor Bélgica, por esa historia real de haberme ido dormido en el barco hasta Europa. Bueno, la historia mía en los muelles de Limón fue por cierto, no se me olvida nunca, recién huila yo, porque todas estas arrugas se me quedaron allí en el muelle. Una noche me encontraba trabajando en el muelle de Limón, yo estaba más jovencito, por eso resistí. Me quedé encerrado en una bodega, me trasladé a mi trabajo. A eso de las 11 de la noche tenía muchísimo sueño y me puse a dormir en una de las bodegas del barco. En eso mi jefe me encontró y me dijo que no hiciera eso, pero como él fue el que me llevó al muelle, me dijo, bueno, si quiere vaya a verme un ratico a algún lado. Entonces yo me metí a la última bodega abajo. Cuando los marinos, qué sé yo, 3, 4 horas, ya yo durmiendo, terminó el barco, cerraron las bodegas y me quedé encerrado en las bodegas adentro del barco, en lo que le llaman, se le puede llamar cámaras de refrigeración. Ahí sucede que empezó la tragedia o la tristeza de mi vida, porque ahí pensé que iba a morir, que ahí iba a terminar, porque eso es una cámara de refrigeración. Empecé a correr por la bodega, a llorar, a gritar, a pedir ayuda, y imposible que nadie me escuchara, porque eso era algo terrible, la huya del barco y todo ahí adentro. Y fueron pasando los días y pasando los días, ahí empecé a sentir hambre, disvariaba. Soñaba que mi mamá, yo le decía, mamá, quiero comida, y mi mamá me decía, aquí hay pan, aquí hay comida, y ya después de, qué sé yo, 6, 8 días el cuerpo empieza a disvariar. Y el barco aproximadamente por una tormenta que le agarró duró eran 20, 22 días allá de aquí a Europa, que por cierto nunca se me olvida, llegué a un país de Bélgica, donde me llevaron a una clínica de primeros auxilios. Pero antes de eso en el barco adentro fue algo terrible, terrible. Incluso llegué a pedirle un momento a Dios que me llevara, porque el hambre, llorar, es una historia que realmente se la llevaré para mis hijos y mis nietos, porque es algo increíble. De hecho, Del Monte tiró una revista sobre esta historia. Y cuando llegamos allá a Europa, ellos me vieron, la gente me pregunta que cómo hicieron para darse cuenta. Lógicamente, hasta que empezaron a trabajar el barco allá, yo nunca en mi vida pensé ni ir ni a Nicaragua, ahí nomasito. Y cuando yo salí ahí, me encontraba agonizando ya, y ya ellos empezaron a hablar conmigo inglés, a decirme, yo me defiendo hablando inglés, no gran cosa, pero me defiendo. Entonces, ellos me preguntaban what happened with you? ¿Qué pasó con usted? Yo me quedé dormido en la bodega del barco, y entonces ellos rápido reaccionaron a preguntarme, porque yo me encontraba agonizando, no quería hablar con nadie. ¿Quiere agua? Y me pedí un poquito de agua, y como en Bélgica una muchacha, un huila de 15 años son demasiado grandes, y ya yo era chiquitito, creía, y seguro pensaron que yo era un bebé. Cuando me llevaron un chupón lleno de leche a la cama, y ya, y donde yo lo probé me lo tomé todo. Entonces realizaron a preguntarme, ¿qué hace usted aquí? ¿Dónde trabaja? Yo les dije que trabajaba en una empresa que trabajaba directamente para Del Monte en Costa Rica, pero querían incluso llevarme a la cárcel, porque era muy delicado en esos años entrar a un país como Bélgica sin pasaporte, sin visa. Entonces, ahí mismo llegué, pero hediondo, ya algo como que está muriendo, y todo el mundo, las doctoras y grandotes ellos, porque las personas son grandes. Al ver ellos pequeñitos, ya seguramente por eso que me dieron ahí un chupón lleno de leche, y me preguntaron, ¿qué haces aquí? ¿Tienes familia aquí? You got family here? I said, no, I don't got no family here. So what is the problem? ¿Cuál es el problema? Digo, es que what I remember that days I was working in Costa Rica, so I sleep in the hold on the ship. Well, you understand what I'm speaking with you? Me dice, yes, you speak good English. Y como decimos nosotros los negritos en inglés, yo dije, ok, acá, Truman. Entonces,
Estaba en el hospital, pero inmediatamente se cubrieron la boca y me dejaron como el niño de Dios, porque ahí me cagaba dentro de la bodega, perdone la palabra. Ahí di el cuerpo durante 22 días, todo. De hecho, me imagino que tuvieron que haber botado media bodega del barco, porque cuando volví de Bélgica, porque estuve en Bélgica hospitalizado grave en el hospital 2 meses y medio. De ahí me trataron súper bien en el país, fue algo increíble porque ellos les daba lástima o dolor, porque ellos me preguntaban, usted no vino aquí por casualidad, fue que usted estaba trabajando, entonces usted vino por accidente aquí. Me trataron súper bien las medicinas, los medicamentos, pero estuve mal, casi como dicen para jalar vulgarmente, y muriendo 2 meses y medio en el hospital. De ahí vine recuperándome porque los tratamientos fueron muy buenos. Primera vez en mi vida que no podía caminar, y incluso en ese puerto conocí al embajador de Costa Rica, fue el que me ayudó a regresar aquí, porque yo en Bélgica salí en los periódicos, en las teles, en todo. De hecho el título decía, porque cuando yo llegué en la bodega del barco, yo llegué como entumido, así volaba escarcha de hielo, y en el título decía, desde Costa Rica, el hombre de hielo. Así. De hecho le dije al muchacho que le voy a conseguir la revista, se la voy a traer. Entonces ellos procedieron, me trataron muy bien los doctores, las enfermeras, todo. De hecho, cuando yo regresé antes de salir del hospital de Costa Rica, en esos años me regalaron $500, 5.000 francos belgicanos, ropa. Yo traía 2 valijas para Limón. Tuve que quedarme en un hotel hospedado porque no había cómo poder venirme en avión. Entonces esperamos 15 días en un hotel, me pagaron todo el embajador, el cónsul de Costa Rica, y me trataron súper bien a lo grande, porque a ellos les dolía el caso mío, porque no era algo que había sido por gusto mío, sino un accidente. Me compraron ropa bastante, todo, bueno, increíble. Cuando yo llegué a Limón, como les digo, eso fue en Costa Rica, Italia de los 90, yo vacilaba con mi compañero porque me decía, pero ¿dónde estabas? Yo le dije, no, andaba viendo Costa Rica en Italia 90, mentiras, casi muero. Y a la vuelta ni para qué hablar, eso fue una historia que ya, de aquí para allá casi muero, de allá para acá traía visa, pasaporte, conocí como 9 países de Europa, incluso estuve en Hamburgo, Alemania, estuve en Inglaterra, estuve en Francia, Martinique, bueno, estuve en muchos países de Europa. Estuve también una semana porque el cónsul me encontró llorando, me dice, ¿por qué llora? Le digo yo, porque en inglés, que ya voy para Costa Rica y no puedo caminar. Le digo, en Costa Rica, en esos años, hace 30 años que pasó esto, aproximadamente, si usted estaba mal de un pie y si no tenía cura aquí en Costa Rica, le cortaban los pies. Entonces yo le dije al embajador llorando que si yo voy a Costa Rica sí me cortan los pies. Entonces habló con los médicos del hospital y conocí Bruselas porque me trasladaron a la capital de Bélgica a que me hicieran, primera vez en mi vida, me metían unas cuestiones como eléctricas en los huesos para que aflojara. Y cuando regresé, ya regresé caminando. Entonces el cónsul me dijo, aquí están todos sus papeles, porque yo me ponía a llorar en el hospital porque yo tengo muchos hermanos, pero yo soy el más pequeñito y mi mamá lloraba muy triste, y mi familia. Yo me encontraba desaparecido. Entonces, y el embajador me dijo, no, tranquilo, aquí están sus documentos, vea ropa. Las directoras del hospital me despidieron llorando, todos se encariñaron de mi persona por ver el caso mío. Fue algo, bueno, alguna historia que no podría olvidar en mi vida. Y como les repito, esperé 15 días en un hotel, todo pagado por el embajador, que todo el mundo me dice aquí, ¿cómo un cónsul, un embajador en un puerto? Porque eso fue en el puerto de Antwerp, en Bélgica. Y yo les digo, curioso, sí. Y él llegó solo al hospital por ver las noticias y el periódico, él le tocó el corazón. Y el hombre dice, cuando él llegó al hospital, lo primero cuando me vio así, me dice, pero usted es un vila. Yo me dice, I believe that you was a old man. Usted era un hombre viejo, se puso esa chanca y usted es un vila joven. What happened? ¿Qué pasó? Entonces ya yo llorándole, contándole a él que el barco. Entonces ya yo venía para Limón, ¿verdad? Costa Rica. Entonces yo llorando le digo a él que si yo llego a Costa Rica sí me cortan los pies. Por medio de él me trasladaron a Bruselas. Y cuando volví, ya volví con los pies ya bien todo. Entonces me dijo, aquí se queda esperando. 15 días esperando otro barco de la Compañía del Monte y regresé para Costa Rica. Y de hecho, Del Monte tiene sucursales en todas partes del mundo casi. Y en Alemania un señor llegó con la esposa, era de un alto rango, no sé. Y el hombre me ofreció plata, me ofreció todo. El hombre me dice, necesita ropa, plata. Su historia es algo increíble en Costa Rica, ¿saben? Y me di cuenta por esto mismo, por el cónsul de Bélgica.
quiere ropa, plata, necesita. Le digo, no, no. Le enseñé las 2 valijas que traía, me dice, pero ¿cómo le fue tan bien? Y la esposa también de este señor, ¿verdad? Que tenía un buen alto rango, me dice, ¿cómo usted está vivo? Es mi pregunta. Si hayan ido personas que 4 o 6 días de Colombia a Galveston dura 4 días y no aguantan el frío, ¿cómo usted aguantó ahí 22 días? Usted es algo increíble, un milagro. Y el cuerpo me dice, bueno, le ayuda a la juventud porque yo era un niño. Pero como le digo, después de la vuelta de allá para acá, todo fue una maravilla. En el barco me trataban muy bien. El cónsul les dijo, no pueden ponerlo a trabajar porque... ¿Y cómo se hace para cobrar la plata? Bueno, ahí no sé cuál fue el enredo, pero entre ellos y el monte se fueron hasta asuntos legales para cobrar la millonaria, porque eso fue un viaje millonario. Y gracias a Dios, como les digo, gracias a este muchacho, don Luis, por el espacio, y esta es una historia real al 100% y 1000 por 1000 que me pasó en mi vida y que la llevaré hasta la muerte. Y muchas gracias a todos, porque cuando llegué a Limón incluso todo el mundo contento y mi familia, mi mamá lloraba y lo primero que me preguntaba es cómo traer tantas cosas y qué pasó, y por todo el cariño que me tenían me regalaron todo eso. Y gracias a Dios aquí estoy vivo para contarlo. Muchas gracias.